Muy buenas noches. Muchas gracias a TEDx Riohacha por esta honrosa invitación. Soy profesor de liderazgo. Comencemos como buen profesor con las definiciones. ¿Qué es liderar? Liderar tiene muchas acepciones, muchos significados, muchas definiciones, muchas formas de interpretarlo, pero para mí la mejor definición de liderar es la que dice que liderar es servir, liderar es dejar una huella, liderar es hacer una contribución al progreso de una comunidad. Liderar es dejar un mundo un poco mejor del que encontramos en algún grado, de alguna manera. El liderazgo siempre tiene una connotación positiva. No creo en los liderazgos negativos. Y por lo tanto, invito a ustedes a que reflexionen sobre qué deben hacer y qué deben evitar para que esa huella sea lo más profunda, lo más perdurable, lo más benéfica para el mayor número de personas en Colombia y en el mundo. 5 premisas sobre las que baso mi teoría de liderazgo. La primera, los líderes no nacen, los líderes se hacen. No es cierto que los líderes sean una élite seleccionada por la divina providencia para guiar a los demás mortales a través del desierto hacia la tierra prometida. Esa es una visión mesiánica, caudillista, trasnochada, anacrónica. Todos podemos y debemos ser líderes y lideresas. Todos podemos aprender de liderazgo, por eso soy profesor de liderazgo. Todos podemos conocer esas habilidades y esos atributos que nos permitirán dejar una huella positiva. Segunda premisa fundamental, hay liderazgo en todas las actividades del ser humano. Durante muchos años el liderazgo estuvo confinado al mundo de la política. Poco a poco se fue ampliando al mundo empresarial y hoy en día sabemos, reconocemos perfectamente que hay liderazgo, o sea, servicio a la comunidad, huella positiva en la academia, en el periodismo, en el deporte, en la cultura, en el mundo empresarial, en la política, en fin, en todas las actividades del ser humano podemos hacer esa contribución positiva. Tercera premisa, hay liderazgo en todos los niveles de una organización, pública o privada, o de cualquier naturaleza. No es cierto que solamente la cúpula, hombres y mujeres, son los encargados de dejar esa huella. Es la sumatoria de las huellas de todos y cada uno de nosotros, desde el rango operativo, la gerencia media, la alta dirección, etcétera, etcétera. Es la sumatoria de esas huellas lo que hace posible el cambio de una sociedad. Las sociedades más prósperas del mundo, las más pacíficas, las más democráticas, las más honestas, las más avanzadas son aquellas que no dependen de unos pocos líderes y lideresas, sino donde se ha desatado el liderazgo colectivo, donde todas y cada una de las personas hace su aporte, hace su contribución. Cuarta premisa, no existe un modelo único de liderazgo, no hay una fórmula, no hay una receta mágica que combine ingredientes en tales proporciones para lograr ser un buen líder o lideresa. Cada uno de nosotros debe armar su propio modelo de liderazgo, su propio estilo de liderazgo, ¿con base en qué? En nuestras fortalezas, nuestros talentos, nuestras fortalezas, nuestras experiencias, y sobre esos pilares construir nuestro modelo de liderazgo. Cada uno tiene que ser un modelo auténtico. Podemos, obviamente, aprender de líderes y lideresas que hacen cosas extraordinarias, pero siempre tenemos que encontrar nuestra propia versión, nuestra propia manifestación de ese liderazgo. Y debemos concentrar, ojo con este mensaje, nuestra energía y nuestro tiempo en aprovechar al máximo nuestras fortalezas. No perder tanto tiempo y energía autoflagelándonos por nuestras debilidades, por nuestros vacíos, por nuestras fallas. Los mejores líderes y lideresas son los que le sacan el máximo aprovechamiento a sus fortalezas. Quinta y última premisa, ese modelo de liderazgo, ese estilo de liderazgo hay que actualizarlo, porque vivimos en un mundo volátil, incierto, confuso, ambiguo, cambiante, y mal haríamos en permanecer estáticos con un modelo de liderazgo que puede estar desactualizado cuando las circunstancias cambian. Muy bien, con base en esas 5 premisas, veamos entonces lo que no deben hacer los líderes, los 2 principales talones de Aquiles de los líderes. Esta imagen que aparece en la pantalla en blanco no es un error. Adrede representa la idea de que los líderes y lideresas tienen que ser íntegros.
tienen que ser honestos, transparentes. Su hoja de vida profesional y personal tiene que ser como esta imagen en blanco, inmaculada, sin mancha alguna. No valen los atajos, como decía el profesor Mocus. El fin no justifica los medios. La integridad, la honestidad, la ética es el oxígeno donde nace y se desarrolla el liderazgo. Sin ética, sin integridad, el liderazgo no es posible. Así de sencillo. Y recuerden algo muy valioso, muy importante. El verdadero activo que nosotros tenemos, que podemos controlar todo el tiempo, es nuestro buen nombre, nuestra honra, nuestra reputación. Y ese es el verdadero legado que le dejamos a nuestros hijos, que se sientan orgullosos y orgullosas de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Recordemos el imperativo moral tan bello y tan sabio de Kant, una frase muy poderosa que lo dice todo: que cada uno de tus actos sea digno de convertirse en un bello recuerdo. Muy bien, siguiente talón de Aquiles, el ego, señoras y señores. Ese es el problema con los líderes y las lideresas hoy en día. Están más interesados en figurar que en servir. Y recordemos que el liderazgo es servicio, es contribuir al bienestar, es dejar esa huella positiva. Tenemos que pinchar, como en esta imagen, ese ego y anteponer el interés colectivo a nuestro bienestar personal. El ego es el enemigo. Libro de Ryan Holiday que les recomiendo leer y que pongo a estudiar a mis alumnos desde el primer día de clase. Porque la falta de ética y ese ego desbordado que se traduce en arrogancia, en prepotencia, es el mayor error, la mayor equivocación, que convierte en personas que tienen el potencial, que tienen atributos, que tienen habilidades, pero por uno u otro talón de Aquiles desperdician esa inteligencia, esas habilidades para servir y fracasan. Y bienvenido ese fracaso porque han cometido errores graves. Muy bien, hablemos de una característica clave del liderazgo hoy en día. Esta R dorada representa una palabra nueva en el mundo del liderazgo, que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de superar la adversidad. ¿Y por qué se ha vuelto una característica tan importante del liderazgo? Porque vivimos en un mundo en crisis. La pandemia, las guerras, el cambio climático, la polarización, las migraciones, la pobreza extrema, la corrupción, la violencia, en fin. Estamos en un mundo convulsionado, la crisis económica, la inflación, la desigualdad, en fin, la lista es muy numerosa. Y por lo tanto, líderes y lideresas que se atrevan a dejar huellas profundas y huellas valiosas van a tener que enfrentar muchos obstáculos, muchas barreras. Van a tropezar, van a caer y tienen que tener la habilidad y la capacidad de levantarse, sacudirse las rodillas y seguir adelante. Muy importante esa resiliencia. La gente me dice, ok, obvio, hace sentido, pero y ajá, como se dice en la costa, ¿cómo se desarrolla esa resiliencia? Y la respuesta está en este gráfico. Balance y armonía en las 4 dimensiones del ser humano. Nuestra mente, Juan Carlos nos explicó muy bien la importancia de esta salud mental, lo indispensable que es estar en buena forma, no solamente física, nuestro cuerpo también, por supuesto, nuestros sentimientos y emociones, absolutamente clave, la inteligencia emocional, la estabilidad, el afecto, el amor, del que hemos hablado en las sesiones anteriores, y con estas estrellas represento la dimensión trascendental o espiritual, que para algunos se manifiesta a través de la religión, para otros es la naturaleza, la música, la sonrisa de los niños, una mascota como Maicao, maravilloso. En fin, cada uno de nosotros tiene esa conexión con algo que va más allá de nuestra vida terrenal. Entonces los invito a mantener siempre ese balance y esa armonía para poder ser resilientes y superar la adversidad. El sombrero verde. El sombrero verde es el símbolo del talento número 1 que se requiere para ser un buen líder o lideresa en el mundo del futuro según el World Economic Forum. Y aquí está representado por el sombrero verde de Edward de Bono, un gran gurú. Les recomiendo mucho leer sus libros, específicamente este libro, Los 6 sombreros del pensamiento. Y él habla de que tenemos 6 maneras distintas de pensar, las otras 5 se las voy a explicar en TEDx Riohacha 2024. Hoy me voy a concentrar en el sombrero verde, que es el sombrero de la creatividad.
El sombrero de la creatividad lo que nos dice es lo siguiente: cuando nos ponemos ese sombrero, lo que hacemos es que encendemos neuronas. Nosotros todos tenemos 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro, pero la mayor proporción de gente tiene tan solo activadas el 30-40% de nuestras neuronas. Ustedes saben que la conexión entre neuronas es un fenómeno químico y eléctrico. Y en la medida en que podamos hacer esas conexiones inéditas, conexiones que no se habían hecho antes, vamos a tener ideas verdaderamente creativas e innovadoras. Pero si solamente estamos usando nuestro 30-40% del cerebro, pues no vamos a generar muchas ideas creativas. Nuestro cerebro es un órgano maravilloso, es como se autorregula el consumo de energía. Si uno no lo activa, si uno no lo presiona, si uno no lo estimula, no lo incentiva, se pone en piloto automático y trata de consumir el mínimo de energía. Entonces tenemos que encender neuronas, porque como es obvio, entre más neuronas encendidas haya, mayor es la probabilidad de que se dé una conexión original, una conexión innovadora. ¿Cómo encendemos neuronas? Es la siguiente pregunta obvia. Y la respuesta es muy sencilla en teoría, pero en la práctica implica un verdadero compromiso. Y la respuesta está en esta imagen. Escápense de la cárcel de la rutina. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy, acá? Precisamente, estamos encendiendo neuronas. Miren qué cantidad de conferencias, de conceptos, de ejemplos, de casos interesantes que nos han obligado a pensar, a reflexionar, a aprender, etcétera, etcétera. La rutina es el peor enemigo de la creatividad y de la felicidad, diría yo. Esta es una invitación a que exploren cómo escaparse de esa cárcel de la rutina, viajando, leyendo, yendo a un festival vallenato, al Festival de Literatura en Cartagena, viendo un buen documental en las plataformas sociales, hablando con gente que uno no conoce, estudiando otras culturas, estudiando, por ejemplo, lo que yo quiero estudiar en mi próxima vida, etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. ¿Por qué hacen lo que hacen? Por ejemplo, me fascina. En fin, tenemos en nuestros celulares, en la punta de nuestros dedos, tenemos el alcance a un mundo infinito de conocimientos para encender neuronas. Aprendan otro idioma, aprendan sobre otra religión, escuchen músicas de otra época. Bueno, en fin, son múltiples las posibilidades de escaparse de la cárcel de la rutina. Absolutamente indispensable para poder ser creativos. ¿Qué más hacen los líderes y lideresas que dejan huellas sobresalientes? Matan sus dragones. ¿De dónde viene este concepto de los dragones? El profesor Roger von Eck, otro gran gurú en materia de creatividad, que nos recuerda esta imagen del medioevo antes de que Cristóbal Colón pudiese confirmar que el mundo es una esfera. Se pensaba que el mundo era plano. En efecto, los mapas de la época son planisferios, como una tabla con agüita, barcos navegando, y en los bordes, en los extremos, que había dragones con dientes filudos y lanzando llamas que se devoraban los barcos que osaban ir más allá de ciertos límites, más allá de esas fronteras. ¿Qué son los dragones en nuestra vida contemporánea? Nuestros miedos, nuestros temores, nuestros traumas, nuestras taras. Por muchos motivos y por muchas razones, por la forma en que fuimos criadas, por el ambiente cultural, por nuestros profesores, nuestros jefes, nuestros compañeros, etcétera, etcétera, estamos llenos de limitaciones y de restricciones. Aquí la gran pregunta que les dejo para reflexionar en los próximos días, semanas, años, es ¿cuáles son mis dragones? ¿Qué es lo que está impidiendo el aprovechamiento pleno de esas fortalezas, de esas capacidades, de esas habilidades? Dragones más comunes. No soy bueno para matemáticas, nunca voy a aprender a hablar otro idioma, no soy hábil para hablar en público, soy malo para negociar, soy descoordinado para el deporte, no puedo, no sé, no debo, etcétera, etcétera. Eso restringe, como se dice en investigación operacional, el área de posibles soluciones y por lo tanto la huella va a ser más pequeña, menos profunda. Hay que combatir esos dragones. ¿Qué más hay que hacer? Encuentren su tiburón. ¿De dónde viene este concepto? Hace, 15, 20 años, cuando yo era director de portafolio del Diario de Economía y Negocios,
que fundé y dirigí durante 14 años, me invitaron a una conferencia en la Universidad de los Andes sobre el peligro de extinción de los tiburones. Y yo, tratando de encender neuronas, de poner en práctica el concepto de Roger von Eck y de Edward de Bono, pues me fui a curiosear. Dos biólogas, una muy joven, otra una profesora PhD canadiense. La más joven ustedes la van a identificar muy rápidamente, ya saben quién es, una colombiana. Y estaban hablando sobre el peligro de extinción de los tiburones en el mundo, porque los pescadores asiáticos sacan a los tiburones del mar, les cortan las aletas y los arrojan de nuevo al mar a una muerte segura y cruel. Se llama el aleteo. Y acabaron, como buena parte de los tiburones de Asia, llegaron al Golfo de México, acabaron con el 95% de los tiburones del Golfo de México y empezaron a buscar tiburones en nuestro Pacífico. Y estas dos profesoras estaban llamando la atención sobre ese problema. Pues a mí lo que me llamó la atención de esa charla en particular fue la mística, el compromiso, el entusiasmo con el que estas dos profesoras hablaban de su causa, de su proyecto. ¿Y cuál es el mensaje de fondo acá, amigas y amigos? La pasión es el combustible del liderazgo. ¿Cuál es su pasión? ¿Cuál es su tiburón? ¿Cuál es esa causa? ¿Cuál es ese propósito que los hace disfrutar su trabajo, llenarse de entusiasmo? Entusiasmo, que es una palabra muy bella, viene del griego, enteos, con Dios dentro de mí, con esa fuerza especial para sacar adelante los proyectos a pesar de la adversidad. ¿Cuál es nuestro tiburón? Trabajo en equipo, obviamente. Y aquí hago una distinción entre verdadero trabajo en equipo y lo que más comúnmente tenemos, que no es equipos de trabajo, sino grupos de trabajo. Un grupo de trabajo es un conjunto de personas donde cada uno individualmente hace su tarea, entrega su tarea y se concentra en sus funciones y chao. Un verdadero equipo de trabajo es donde cada uno individualmente hace su aporte, porque por supuesto uno tiene que cumplir con sus metas, pero adicionalmente coopera y colabora con sus compañeros, con sus colegas, para el logro de sus metas y sus objetivos. Entonces asegurémonos de convertir a nuestros grupos de trabajo en verdaderos equipos de trabajo. Los problemas son tan complejos que ya no los pueden resolver personas individualmente, necesitan esfuerzos colectivos. Muy bien, la prueba de fuego, la prueba ácida del liderazgo es obtener resultados. No es suficiente con hacer el esfuerzo, con tener buena voluntad, con tener buenas intenciones, con tener muchas habilidades. Al final del día, lo que cuentan son los resultados. Y aquí lo ilustro con nuestro gran campeón Lucho, metiendo goles, ¿no? Es la metáfora perfecta, es la culminación de la creatividad, del esfuerzo, de la visión, del trabajo en equipo, bueno, de muchas cosas. Asegúrense siempre de lograr esos objetivos, porque lo que queremos es dejar una huella de verdad, no un borrador de huella, no una intención de huella, no la voluntad de servir, sino el servicio real. Penúltima idea, concepto para transmitir con ustedes: tengan siempre la mente del aprendiz. Aquí representado por esta imagen de Buda, un concepto que se llama el Shoshin. Aprender continuamente es la única ventaja competitiva verdaderamente sostenible de una empresa, de una persona, de una ciudad, de un país. Y más en un mundo en el que está cambiando de manera tan dinámica el conocimiento. Hay que desaprender y aprender continuamente. Estudiantes para toda la vida. Y ya para concluir, ¿qué es el liderazgo? Al fin de cuentas, en resumen, todos nosotros, tarde o temprano, vamos a llegar al atardecer, al anochecer de nuestras vidas, y vamos a estar en algún lugar del mundo, un lugar tan bello como el Cabo de la Vela o Taroa, en donde estuve hace pocos meses, y vamos a estar contemplando ese final de nuestra vida. Y en ese momento se va a acercar nuestro nieto, nuestra nieta, y nos va a decir: abuelito, abuelita, ¿tú qué hiciste en tu vida? Y de lo que se trata el liderazgo, amigas y amigos, es de tener un buen cuento para contarles.
algo de lo cual podamos sentirnos orgullosos. Poder decir que dejamos un mundo un poco mejor del que encontramos de alguna manera, en algún grado. Muchas gracias. Debemos reflexionar sobre nuestras capacidades.